recibiréis en el reino por Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces risas Él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la luz, oh Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaréis. Bendiciones para todos los televidentes, radioyentes e internautas que están con nosotros en este día, viernes 15 de diciembre. Qué gusto de saludarles. Les damos la bienvenida a otro repaso o resumen de la lección de Escuela Sabática, como siempre les traemos los viernes. Hoy me acompañan mi hermana Fabiola Payán y también Gabriel Sánchez. Hermana Fabiola, bienvenida. Gracias. ¿Algún saludo para la audiencia? Bueno, para mí es un honor estar aquí y compartir también esta lección tan hermosa, tan linda con cada uno de ustedes. Bendiciones. Gabriel. Amén. Gracias, pastor. Un gusto y una bendición poder estar nuevamente acá con ustedes compartiendo este repaso de esta lección de toda la semana que se tuvo. Una lección bastante importante que sigue hablando del matrimonio y que la verdad que no hay duda que ha ayudado a muchos matrimonios esta lección, porque habla pues a través de la palabra de Dios y también menciona el espíritu de profecía. Así que una semana, hermanos, ya está a punto de acabar. Llegamos a este día de preparación y desde ya deseándoles a cada uno de ustedes que tengan un feliz sábado. Hermanos, agradezco a Dios que nuestra hermanita Fabiola vino como misionera aquí a Shepherd a ayudarnos con los pacientes. Y después de estar ahí bien ocupada atendiendo a los enfermos, haciéndoles la comida de Dios, pues también tuvo tiempo para ayudarnos con este resumen. Así que, hermano Fabiola, muchas gracias por su apoyo. Pastora. Y ahora, hermanos y hermanas, como siempre los viernes les invitamos para que ustedes hagan planes de asistir mañana a las diferentes congregaciones de la Iglesia Advenimiento que tenemos en la ciudad de San Antonio, en la ciudad de Houston, en la ciudad de Irving, Texas y Fort Worth, Texas. Estamos en este momento queriendo animarles también para que no se pierdan el programa de esta noche, Recibiendo el Sábado, que de paso es un programa que estará saliendo justamente de aquí de Shepherd. Es el programa de agradecimiento que siempre hacemos por las maravillas que Dios ha hecho con los pacientes y como los voluntarios que vienen aquí como las manos de Jesús a servir, y los pacientes mismos se gozan y agradecen al Señor por el privilegio y la bendición recibida. No se pierdan ese programa hoy a la puesta del sol, repito, desde acá de Shepherd, Texas, a eso de las 5 de la tarde ya estaremos poniendo la señal al aire por este canal, porque ya el sol aquí se está ocultando temprano, y luego daremos curso a lo que será la programación. Así que, como siempre, ustedes se conectan los viernes a la puesta del sol, que no sea ahora la excepción, y gócense con nosotros por las bendiciones recibidas en este otro programa de atención a los pacientes con la obra médica misionera que este ministerio realiza. También, como siempre, agradezco las bendiciones recibidas de parte de nuestro Dios aquí en el ministerio en concepto de diezmos, ofrendas y donaciones que han llegado. Estoy seguro que también Dios ha bendecido a los que han sido fieles. Y este día todavía usted puede ser partícipe del apoyo a este ministerio en la obra que realiza. Todavía ahora y aún mañana usted puede hacer llegar esos diezmos, ofrendas y donaciones especiales que permiten llevar adelante la gran obra que realizamos. En la pantalla le pongo las maneras de cómo usted puede hacer llegar esos recursos. Recuerde que se puede comunicar con nosotros al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle detalles, información más detallada de las maneras de cómo usted puede hacer llegar esos diezmos, ofrendas o donaciones especiales según están ahí en la pantalla presentadas para usted.
será sin duda de mucha bendición para este ministerio el que usted nos apoye, pero también será de bendición para usted el participar en la obra de Dios. Pero aprovecho para decirle a los televidentes del canal 52.7 del área de Dallas y sus alrededores que vengan con nosotros a la ciudad de Irving, Texas, a la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, donde tendré el privilegio de predicar este sábado. Desde las 9 de la mañana en adelante, adoraremos a nuestro Dios con el estudio de la lección de la escuela sabática y posteriormente su servidor a eso de las 11 presentará el mensaje de Dios para nuestras vidas. A todos los que vivan en la ciudad de Irving, Texas, Grand Prairie, Arlington, las ciudades vecinas en Dallas, que miran nuestro canal 52.7, les invitamos para que vengan y adoren a Dios con nosotros y le demos honra y gloria al único que se la merece, al Dios Todopoderoso. Les esperamos este próximo sábado. Vamos a pedir la bendición del Señor para este resumen, como siempre lo hacemos los viernes. Así que voy a pedir a mi hermana Fabiola Payán que ella haga la oración, por favor. ¿Cómo no? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos en esta tarde tu amor y tu bendición y tu cuidado. Gracias, Señor, porque nos permite estar aquí para compartir tu santa palabra a través de la lección de esta semana. Bendícenos, cuídanos y también bendice a toda la audiencia que está en diferentes lugares mirándonos. Gracias, Señor, por escucharnos. Amén. Amén. Vamos a destacar 5 puntos de esta lección, empezando con el primero que vamos a dejarle a Gabriel que nos lo destaque. Ok, vamos entonces a ver este punto que es muy importante y que en sí también tiene mucho que ver con el título de toda esta lección que estudiamos. Y eso es esas palabras que llevaba por título hasta que la muerte nos separe. Y cuando las personas se casan, la misma palabra de Dios dice que pasan a ser una sola carne. O sea, que no son dos, sino que solamente son uno. Y lo vamos a leer en la palabra de Dios. Y vamos a leerlo en el capítulo 19, los versículos 1 hasta el 6. Y vamos nosotros a ver estos puntos que son muy importantes y que la unión que la persona hace con su pareja, ya sea hombre, mujer, de esa manera vemos ahí que es para toda la vida, así como la palabra lo dice ahí, hasta que la muerte nos separe. Entonces dice así la palabra de Dios. Y aconteció que cuando Jesús fue de Galilea y vino a las costas de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, la unión que la pareja hace es para toda la vida. Porque dice al final, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Cuando las personas se casan, reciben la bendición de Dios al casarse. Y como dicen las palabras, hasta que la muerte nos separe. Entonces, más adelante vamos a ver otros puntos que es muy importante y que es relacionado con respecto a lo mismo que estamos viendo. Pero ahorita estamos viendo que la pareja de esposos pasa a ser una sola carne. Son un equipo, son uno. Y el centro de ese equipo, obviamente, debe ser Cristo Jesús. Interesante este punto que Gabriel ha destacado, pero para seguir mirando cómo el Señor enseñó a su iglesia, a su pueblo, que nuestra hermana Fabiola nos destaque un punto más, hermanita, por favor. Un pacto con Dios. Dice, ¿cuál es la visión de Dios sobre el divorcio? Indicando que la unidad familiar
completa, es una parte importante del plan de Dios, según Malaquías 2:16. Dice, porque Jehová Dios de Israel dice que el aborrecer el divorcio y el que cubre la violencia con su vestidura, dice Jehová de los ejércitos, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Según la notita que tengo acá, dice que el amor divino que emana de Cristo nunca destruye el amor humano, sino que lo abarca refinado y purificado por el amor humano, es elevado y ennoblecido. El amor humano nunca puede llevar su precioso fruto hasta que sea unido con la naturaleza divina. O sea que el hombre por sí mismo no puede mostrar el amor, en este caso el esposo a la esposa, a menos que esté adherido a ese amor divino que es el de Dios. Interesante esto que la hermanita ha compartido con nosotros, porque está enfocado en ese pacto que se hace con el Señor. Pero hay un punto que yo quisiera traer a colación en esta hora, y es porque Dios concede algunos permisos después de haber declarado explícitamente su ley. Y cuando habla de su ley, está hablando de la ley del matrimonio. Después que nosotros hemos mirado que Dios odia el divorcio y que eso no debería de suceder porque el matrimonio es para toda la vida. ¿Por qué entonces Jesús hizo referencia a ese permiso que Moisés otorgó al pueblo de Israel? Y porque Dios toleró que eso haya sucedido. Por eso atribuye el autor a Dios al decir, porque Él concede algunos permisos después de haber declarado explícitamente su ley. Bueno, el profeta Ezequiel da a entender algo para poder dar respuesta a esta pregunta. Y es que en el capítulo 20, versículo 24 y 25 dice, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. En otras palabras, cuando nosotros lo que es tan claro para obedecer no lo queremos hacer, no obedecemos, entonces el Señor permite que el error aparezca y nos engañe, ya que hemos llegado a un punto donde hemos cerrado completamente las avenidas del alma a la verdad. Es decir, por el hecho de desechar la verdad, la mentira entonces nos envuelve. Y esto estaba pasando en los días del profeta Ezequiel. El pueblo de Israel no estaba poniendo por obra los decretos de Dios, estaba desechando los estatutos de Dios, hasta estaban profanando el día sábado. Entonces dice el Señor, como estos estatutos, ustedes que son tan buenos, no los quieren, entonces van a venir unos estatutos que no son buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, como estos a los que hemos hecho referencia, que Moisés permitió el divorcio, por los casos que ustedes ya han estudiado conmigo en la semana. Es que cuando el pueblo no quiere obedecer, entonces, hermanos, como lo dije, el engaño automáticamente es lo que viene para perjudicarle. Y Jesús habló bien claro en Mateo 19, verso 8, que lo del divorcio nada más fue un permiso, no fue una aprobación o voluntad de Dios. Pues dice Mateo 19, verso 8,
Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Fíjense ustedes, que fue un permiso, eso del repudio. Eso del divorcio fue un permiso. Que Moisés dice lo hizo por la dureza del corazón. ¿Y contra quién eran duros los hombres? Contra las mujeres. Porque las mujeres no las valoraban. Las miraban como que eran de su propiedad y por cualquier cosa venían y las hacían sufrir, las dejaban. Les dejaban incluso pues a la deriva. Y Moisés vino y permitió que otorgaran carta de divorcio y hasta las despidieran, es decir, que les dieran lo que era requerido llevarse, para que estas mujeres en alguna manera no quedaran así a la deriva. Entonces fue por la dureza del corazón de ellos que Moisés permitió el divorcio, dijo Jesús. Pero él ha dicho anteriormente, al principio no fue así. Es decir, ustedes están haciendo esto y se están siempre basando en lo que Moisés permitió de divorciarse, pero no entienden que eso es un permiso y que al principio no fue así. O sea, no era el plan de Dios que se divorciaran los matrimonios. El plan de Dios era siempre y sigue siendo que el matrimonio sea una sola carne, y así como una sola carne no la puedes dividir porque es una sola carne, así también el matrimonio no se puede dividir. Y fue en ese sentido que Cristo dijo, lo de Moisés fue un permiso. Hermanos, así ahora también para justificar el divorcio. Andamos buscándole por ahí, ¿verdad?, alguna que otra declaración que puedan pararnos o respaldarnos. Pero estas palabras de Jesús son tan contundentes al decir, eso fue un permiso. Lo del divorcio fue por la dureza del corazón de ustedes, no porque Dios lo aprobara, porque al principio no fue así. Es que, hermanos, cuando se rechaza el mensaje, entonces queda abierto para aceptar errores. Y la gente los acepta de buena gana. Dice el don de profecía, aplicando esto a la iglesia remanente, que desde el rechazo del primer mensaje se ha producido un triste cambio en las iglesias. Sí, porque al rechazar un mensaje y otro, abres la puerta al error. Dice, mientras la verdad es despreciada, el error es recibido y apreciado. Así es como decía Ezequiel, no quieren los estatutos buenos que les doy, pues entonces van a agarrar los malos. Y aunque se le atribuye a que Dios es el que los da, no es que los da, sino que Él permite que lleguen, no impide que lleguen. ¿Por qué? Porque no quieren nada que ver con lo que Él les ha dado. Así que, dice el don de profecía, lamentablemente, que cuando la verdad es despreciada, el error es recibido y apreciado. Y que el amor a Dios y la fe en su palabra se enfrían. Y que las iglesias han contristado al Espíritu del Señor. Y éste se ha retirado en gran medida. Así que las palabras del profeta Ezequiel son terriblemente aplicables. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Y así, tal vez los hombres, dice, no se inclinen ante ídolos de madera y de piedra ahora. Pero todos los que aman las cosas del mundo y se complacen en la injusticia, han erigido ídolos en sus corazones. Y la mayoría de los que profesan ser cristianos sirven a otros dioses, además del Señor, de manera que el orgullo y el lujo son acariciados y los ídolos son puestos en el santuario y en sus lugares santos. Estos también son contaminados. Así, hermanos, en el Espíritu de Profecía, tomo 4, página 237 a la 238, nos hace ver por qué. ¿Por qué es que Dios concede algunos permisos después de haber declarado explícitamente su ley? Porque ellos han rechazado lo que Él les ha dado. Dice que antiguamente el Señor declaró a sus siervos acerca de Israel, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Los profetas profetizaron mentira
y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis? Dice, cuando llegue el fin. Jeremías 5:31. Así, hermanos, queda contestada, ¿verdad?, esa pregunta de por qué. ¿Por qué ese permiso del divorcio? Fue por la dureza del corazón y por no ir por lo que Dios había mandado. ¿Qué más, Gabriel, quieres destacar de esta lección? Sí, la lección del día miércoles hablaba de algo muy importante y que es un tema que hay que tomarle, pues como acabo de mencionar, mucha importancia, y que la pregunta que nos hace ahí, que si es adulterio volver a casarse. Entonces, creo que hoy en día se convierte un tema así tanto controversial, con objeciones y temores, así como en aquel tiempo también los hubo, y claro que el Espíritu de Profecía lo menciona así. Pero vamos a leer lo que nos dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 31 y 32. Dice de la siguiente manera: también fue dicho, cualquiera que repudiare a su esposa, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudiare a su esposa, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Entonces, en otras palabras, como es el subtítulo de esta lección, volver a casarse es adulterio. ¿Por qué? Porque la persona con la que se ha casado todavía está viva, y como dice la palabra de Dios también, hasta que la muerte o el título de la lección nos separe. Entonces, da a entender aquí el Señor en su palabra que la persona, aún estando viva, se divorcian, pero entran en adulterio los dos. Entonces, por lo tanto, vuelvo a repetir nuevamente, si se vuelven a casar estando viva su pareja, es adulterio. Entonces, el Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 285, dice: la palabra del Señor hablada mediante sus siervos es recibida por muchos con objeciones y temores, y muchos diferirán su obediencia a las advertencias y reprensiones dadas, esperando hasta que toda sombra de incertidumbre sea quitada de sus mentes. La incredulidad que demanda conocimiento perfecto antes de obedecer nunca cederá a la evidencia que Dios se complace en dar. Él requiere de su pueblo una fe que descansa sobre el peso de la evidencia, no sobre un conocimiento perfecto. Los seguidores de Cristo que aceptan la luz que Dios les envía deben obedecer la voz de Dios que les habla, cuando hay muchas otras voces que protestan contra ella. Distinguir la voz de Dios requiere discernimiento. Aquellos que no actúan cuando el Señor los llama, sino que esperan tener evidencias más seguras y oportunidades más favorables, caminarán en tinieblas, porque la luz será retirada. La evidencia dada un día, si es rechazada, puede ser que nunca se repita. Entonces, en otras palabras, el Señor nos está dando a entender que las personas aún divorciadas no deberían de casarse. A lo mejor, dependiendo de la situación que sea, no sé, dejar en las manos de Dios y no divorciarse o no volver a casarse otra vez de nuevo. Porque la palabra de Dios está diciendo que si me vuelvo a casar, estoy cometiendo adulterio. Entonces, a lo mejor sería poner en las manos de Dios todo y arreglar la situación, las diferencias que se encuentran entre el esposo con la esposa, para no entrar en adulterio. Interesante. Yo creo, hermanos, que, como decía esta semana, posiblemente esta lección llegó tarde para algunos, porque ya procedieron a algún divorcio y se volvieron a casar, pero de todas maneras el estudio es pertinente, porque el que quiere evitar estos divorcios se toma a conciencia el plan de Dios y el consejo de Dios tocante al matrimonio, va a buscar la manera de, por otras vías, arreglar la situación. Y por supuesto, la vía principal es entregando su vida más a Jesús. Me llamó la atención cuando la hermana Payán se refirió a ese versículo
de Malaquías 2:16, donde dice Dios que Él odia el divorcio. Y uno se pregunta, ¿pero por qué odia Dios el divorcio? Porque el divorcio va en contra del plan de Dios. El divorcio va en contra del amor. Y Dios quiere que los matrimonios sean felices. Y por eso es que Él odia eso, porque el divorcio trae infelicidad, trae traumas psicológicos. Entonces, por eso el Señor dice en Malaquías, yo odio el divorcio, y reprende a los hombres ahí, reprende a los hombres porque han sido desleales, dice, a la compañera de su juventud, a la compañera de su pacto. Pero en Proverbios reprende a la mujer también, que hace lo mismo al serle infiel al esposo. Entonces así nosotros vemos que Dios lo que está haciendo es elevando el matrimonio, elevando el amor, elevando esa relación que debe haber entre los esposos. Y por eso Él dice, yo odio el divorcio. Pero para cerrar, hermana Payán, ¿qué más usted encontró de importante en esta lección? En el día jueves dice un vínculo de por vida. Me llamó mucho la atención porque lo que Dios creó es para siempre. Dios no miente. Y quiero compartir con la audiencia lo que dice aquí la Biblia en Mateo 19, 10 y 12. Pero quiero empezar desde el 9 para tener un poquito de anticipo al versículo 10. Dice, y yo os digo, cualquiera que repudiase a su esposa, o no ser por causa de fornicación, y se casase con otra, adultera. Y el que se casase con la repudiada, también adultera. Y el 10 dice, le dijeron sus discípulos, sí, así es la condición del hombre con su esposa. No conviene casarse. Pero ampliando un poquito más, hay una nota muy importante que dice aquí, ¿qué es necesario para mantener una unidad familiar? Esto es muy importante. Entonces, dice que la gracia de Cristo y solo ella puede hacer de esta institución lo que Dios deseaba. Deseaba que fuese un medio de beneficiar y elevar a la humanidad. Así las familias de la tierra, en su unidad, paz y amor, pueden representar a la familia del cielo. Es algo muy importante, muy grande. O sea que una familia unida en amor puede representar o está para representar a la familia del cielo. Ahora, como en el tiempo de Cristo, la condición de la sociedad merece un triste comentario en contraste con el ideal del cielo para esta relación sagrada. Sin embargo, aún a los que encontraron amargura y desengaño donde había esperado compañerismo y gozo, el Evangelio de Cristo ofrece consuelo. La paciencia y la ternura que su espíritu puede impartir endulzará la suerte más amarga. El corazón en el cual mora Cristo estará tan henchido, tan satisfecho de su amor que no se consumirá con el deseo de atraer simpatía y atención a sí mismo. Si el alma se entrega a Dios, la sabiduría de Él puede llevar a cabo lo que la capacidad humana no puede hacer. Por la revelación de su gracia, los corazones que eran antes indiferentes o se habían enemistado pueden unirse con vínculos más fuertes y más duraderos que los de la tierra. Los lazos de oro de un amor que resistirá cualquier prueba. O sea que el secreto de un hogar feliz, una pareja en armonía, depende del amor de Dios que tengan y el deseo de que Dios sea el centro de su hogar y de sus corazones, porque donde Dios está, lo que tenemos es mucha felicidad, mucha armonía,
Así es que no hay espacio a la amargura y a la derrota. Amén. Muchas gracias, hermanos Gabriel y Fabiola Payán, por habernos compartido sus puntos de vista. Gracias por haber participado en este resumen. Creo, hermanos, que Dios nos ha dado un mensaje toda la semana, y es que el matrimonio es algo indisoluble, que Dios lo estableció para toda la vida. Solo la muerte puede romper ese vínculo. De manera que hagamos una decisión, como lo estuve diciendo en la semana, de mantenernos leales a esos votos matrimoniales, fieles el uno al otro, y no separar lo que Dios juntó. Si ese es el propósito que buscamos, seremos bendecidos y levantaremos en alto la institución divina del matrimonio. ¿Qué les parece si oramos para darle gracias a Dios por este estudio? Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor, porque usted ha sido tan bueno que ha instruido a su pueblo en relación a una institución que está bajo ataque en estos últimos tiempos. Padre, los matrimonios ahora ya cayeron en esa categoría de los antediluvianos, es decir, de que los hombres y las mujeres se casan y se dan en casamiento. Otros, oh Señor, simplemente tergiversaron el plan de que este debe ser entre un hombre y una mujer. Y ya usted ve, Padre, cómo está la sociedad corrupta como la de Sodoma y Gomorra. De manera que al venir usted con esta lección, diciéndonos que es hasta que la muerte los separe, y que es entre un hombre y una mujer, y todo lo que está involucrado cuando hay un divorcio, cómo usted lo desaprueba. Señor, al ver todo esto, le pedimos que todos los que estuvimos estudiando esta lección y los que todavía hoy han escuchado, cerremos filas en torno a esta verdad, en torno a esta institución divina, y la levantemos, la pongamos en su lugar, manteniéndonos casados hasta que la muerte nos separe. Ayúdenos, por favor, denos su bendición, y le ruego por los matrimonios para que se mantengan juntos hasta el fin, que solamente la muerte pueda romper ese vínculo. Amén. Señor, bendiga a todos los matrimonios que han estado estudiando esta semana, que usted les ayude con sus necesidades, con sus problemas, con sus situaciones difíciles que están teniendo, que usted, Señor, haga que esos corazones se vuelvan el uno al otro, se perdonen, se amen y sigan adelante. Gracias, Padre, se lo agradecemos, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado